Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Flores Zafra y antes que nada quiero agradecer a la directora de la sede de la UNAM en Reino Unido, Ana Elena González, por su interés en la difusión de la cultura de México en el extranjero. En este video vamos a hablar de una expresión particular de la cultura mixteca que es el baile de los tecuanis. Antes que nada, más bien antes de continuar con la explicación de esta danza, quiero comentarles que la Mixteca es una región cultural en este universo de culturas que componen el país, el estado que es México, un estado pluricultural y plurilingüe. Entre todo este universo se encuentra la cultura mixteca. La cultura mixteca o la región mixteca abarca territorios de estados como Puebla, Guerrero y Oaxaca. Yo soy originario del estado de Puebla. El estado de Puebla tiene en total 217 municipios. De estos 217, solamente 45 que se identifican como dentro de la región mixteca, y de esos 45, solamente en 5 de estos municipios se habla la lengua mixteca. Antes de pasar con la explicación y mostrarles lo que es esta danza, quiero recordarles que la UNAM tiene un instituto, es el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad, que muchas de sus actividades, que también comprende la investigación y la difusión, tiene también una materia optativa que se puede tomar a nivel licenciatura o a nivel medio superior. Lo pueden tomar en el CCH, por ejemplo. Yo hice mi servicio social en este programa. Quiero también agradecer, antes de continuar con el video, a el profesor de danza Hilario Vázquez y al licenciado en Derecho y danzante profesional Andrés Lucero, que nos apoyaron con esta explicación. Hubo un pequeño error de técnico con toda esta cuestión de la pandemia y la distancia, que hizo que el video más bien no sea de una calidad súper excelente, pero de todas formas se agradece su disponibilidad y su esfuerzo en este video. Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Andrés Lucero Andón. Soy el huehue viejo de los tecuanis de Piax, La Puebla. Estamos aquí con el profesor Hilario, que es el maestro de la danza de los tecuanis. Bien, mi nombre es Bertoldo Hilario Vázquez Reyes. Soy el músico tradicional de la danza de tecuanis. Bien, pues les vamos a hablar un poquito de la danza de aquí, de Piax, La Puebla, del barrio de Zaragoza. La danza de tecuanis. Bueno, para empezar, la palabra tecuani significa fiera, y esto se asocia con la loba, lobo, jaguar o celote. Es decir, es un animal feroz, es un animal salvaje, feroz. Bien, y aquí nosotros lo representamos por medio de la loba. Esta es una loba. Bien, ahora, la danza representa la cacería del tecuani o loba, ¿sí? El primer son, que es el son de los huehues, nos narra a través de la coreografía. Los huehues van a visitar a los viejos, perdón, a los lugareños, a los del pueblo,
y convencerlos para que vayan a cazar el tecuani. Entonces ya pasa uno, luego pasa otro, los convencen y es así como se van a cazar el tecuani. Luego viene el son del corral, eso significa de cómo empiezan a rodear a la fiera o tecuani, ¿sí? Viene el son del cruzado, el son de los hombros. El son de los hombros significa como cuando alguien va de cacería y no puedes hablar, no puedes gritar, sino que le tienes que hablar al oído, cerca del oído a la persona que está junto a ti o al que te acompaña a la cacería, pues para que no se dé cuenta el animal o la fiera. Bien, los sones están compuestos una parte seria y una parte chusca. La parte seria, bueno, pues tenemos el son de la entrada, el son de los huevos, el son del corral, el son de la espalda, el corral, doble corral y otros más. Y ya los sones chuscos, pues tenemos el son de la iguana, la cucaracha, el conejo, la liebre, el borracho, el toro, ¿sí? Esos son los sones chuscos y de alguna manera se bailan por pareja o de manera individual. Entonces la coreografía es muy sencilla, se baila en 2 líneas, se van formando cuadrillas, es decir, entre 4 danzantes, hacen un movimiento coreográfico, ¿sí? Se va avanzando durante la cuadrilla hasta llegar al otro extremo y de regreso, ahí es donde termina el son. La danza de tecuanis se baila en diferentes estados de la República Mexicana. Por ejemplo, tenemos danza de tecuanis en el estado de Morelos, principalmente en las fiestas del 25 de enero se presentan allí en Azochiapa, ¿sí? Hay más de 30 cuadrillas de danza de tecuanis. También tenemos tecuanis en el estado de Michoacán, tecuanis en el estado de Guerrero, tecuanis en el estado de Oaxaca. Pero aquí en la Mixteca poblana, pues tenemos tecuanis en los pueblos vecinos de Chinantla, Abuhuetitla, Tehuichingo y Acatlán de Osorio. La danza de Acatlán de Osorio, que le llaman tecuanes, yo diría que es una forma incorrecta. La forma correcta es tecuanis con i, porque si derivamos la palabra del náhuatl, pues la palabra en náhuatl es tecuani. Bueno, tienen su espectáculo muy vistoso, pero la danza de Piastla yo considero que es una de las más antiguas y una de las que más conserva su traje original. Aquí podemos ver, tenemos el sombrero de palma, ¿sí? 100% hecho a mano, está tejido y luego ensamblado con hilo, con isle. Tenemos el cotón de manta o camisa de manta y calzón de manta. Se calzan guaraches, se llevan paliacates tanto en la cabeza como enfrente en la cara para protegerse de la máscara. Se lleva un paliacate a la cintura en forma triangular. Ese es con la intención de que, como el pantalón o el calzón de manta no tiene botones, es protegerse, es para cubrirse, ¿sí? Para eso se lleva el paliacate. Bien, actualmente esta danza tiene un buen arraigo aquí en Piastla, Puebla. Consideramos que hubo un periodo que sí se estaba perdiendo, pero bueno, ahora gracias a la participación de muchos jóvenes y señores, pues tenemos la danza y la seguimos conservando aquí en Piastla. Esta danza ha trascendido fronteras y desde hace 32 años, ¿sí?, tenemos una danza, una réplica de la danza de tecuanis en la ciudad de Nueva York. Lo traigo en la sangre porque pues mi bisabuelo, ¿sí?, mi bisabuelo fue uno de los pioneros de la danza de tecuanis hace muchos años. Y nada más para comentar, profe, y cerrar, el tambor es el tambor y la flauta que se usan pues son hechos
artesanalmente por el profesor. A ver si nos puede mostrar, profesor. Claro. La flauta es carrizo. El tambor es un tronco hueco con parche de piel. Parche de piel. Entonces, profe, para cerrar, nos toca por favor un pequeño. Ahí vamos a echar algo más. Bueno, nos despedimos. Jesús Andrés Luz Arandón para servirles cuando gusten. Es humilde pueblo, Piaxta, Puebla, profesor. Bertol Hilario Vázquez Reyes para servirles.